Bienvenidos a una clínica más de Puerto Rico Virtual Basketball Coaches Clinic. En la tarde de hoy nos acompaña el joven entrenador Gabo Loaiza Pérez. Gabo fue recientemente nombrado dirigente en propiedad del equipo de primera división en la Liga de Suiza. Cuenta con una maestría de rendimiento deportivo, tecnificación y alto nivel de la Universidad de Barcelona. Gabo nos acompaña desde España. Saludos, Gabo. Muy buenas, un placer estar aquí con vosotros y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación. Nada, Gabo, háblanos un poquito de lo que nos vas a estar hablando en la tarde de hoy. Bueno, voy a hablar de la evolución táctica en categorías de formación. Creo que esa evolución táctica siempre debe ir vinculada con la metodología que sigamos, con los objetivos que nos planteemos en formación, los objetivos tanto como club, los retos o objetivos individuales, expectativas que tengan los niños y las niñas que practiquen nuestro deporte, también de acuerdo a nuestra filosofía como entrenadores. Y bueno, intentaré daros un visionado muy global sobre las ideas que tengo para intentar aplicar en formación e intentar sobre todo buscar los porqués, porque era lo que decía Ricard Cases, que es un entrenador español, que decía que lo importante es tener una idea y saber los porqués, pues eso es lo que te da que sea lógico, y si es lógico te garantizas que aunque no sea lo mejor, sabes que mal no le vas a hacer a los jugadores. Así que bueno, cuando tú me digas. Comenzamos. Pues bueno, voy a compartir pantalla para el PowerPoint, si te parece. Bueno, quería empezar con una serie de ideas que me parecen básicas a la hora de entender todo este proceso de entrenamiento y sinceramente creo que no es lo mismo, que debe ser lo mismo en formación y en rendimiento, porque siempre se dice que rendimiento, hostia, rendimiento, hay que pensar solo en el resultado. Nosotros lo estábamos hablando incluso antes de ese problema que existe en el rendimiento, y creo que deberíamos cambiar un poco esa perspectiva, porque al final los héroes deportivos, los Carlos Arroyo, los Pau Gasol, etcétera, son el ejemplo que van a seguir los niños que empiezan nuestro deporte. Por tanto, creo que los objetivos que al final se persiguen en rendimiento tampoco deberían distar tanto de lo de formación. Y esto quiere decir que quizás debemos valorar mucho más los procesos, el camino que se recorre, muy por encima de la llegada. Así que, bueno, hablo un poco de esa coherencia. ¿Coherencia qué quiere decir? Para mí es que lo que intentamos enseñar en categorías iniciales tenga una transferencia positiva a las siguientes categorías y no que sea no que se entiendan como entes aislados, sino todo lo contrario, que sea una progresión y que al final, cuando entrenamos en un deporte como es el baloncesto, de interacciones humanas constantes, de relaciones de colaboración, relaciones de oposición, pues al final aparecen comportamientos, unos comportamientos que aparecen en mini, pueden aparecer en infantiles, pueden aparecer en cadetes, aunque nosotros no los busquemos. Por tanto, debemos mantener cierta coherencia, una coherencia que nos va a servir de base amplia en esas etapas iniciales. Y esa base amplia es la que nos va a permitir construir con gran adaptabilidad, flexibilidad, automatización, etcétera, etcétera, que son básicos en un deporte como el baloncesto. Bueno, yo todo lo que voy a decir es un poco de todo. Un poco de entrenadores españoles, entrenadores americanos, cuando estuve también en Serbia una semana viendo cómo entrenan en la Academia Estrella Roja, me gustaron ideas, aunque son muy diferentes a lo que pensaba en ese momento. Y con esto quiero decir que yo no puedo dar una receta mágica por incapacidad. Ojalá fuese capaz de daros una receta mágica que sirviera, pero soy consciente de que no, y que todo lo que aprendí se lo he escuchado a otros, ¿no? Y es un poco el símil que vi esta semana, que era la comparación con las ensaladas, ¿no? Que al final es una ensalada, pero tú le puedes echar diferentes ingredientes. Y esos ingredientes, pues puede ser el método de entrenamiento, puede ser los objetivos, pero al final es lo que nos define como entrenadores. Y no quiere decir que una ensalada sea mejor que otra. Lo que puede decir es que nos gusta más un tipo de ensalada que otro.
Esto es el bambú. Creo que es una planta que ejemplifica verdaderamente qué es la formación. No se suele plantar la semilla porque es habitual creer que no crece, porque se lleva 7 años enraizando. Este ejemplo se lo vi a Marcelo Bielsa, que él hablaba de cómo se llevaba esos 7 años enraizando el bambú, pero cuando aparecía la caña, esta era lo suficientemente flexible, la podía someter a cualquier tipo de esfuerzos externos que no se rompe. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es muy importante la creación de una base amplia que nos permita construir y nos permita que esos niños adquieran aprendizajes significativos que les van a permitir adaptarse a las necesidades de nuestro deporte. Y también lo que quiere decir es que nosotros como entrenadores de formativa no podemos tener una mentalidad solo de corto plazo, solo cortoplacista. Y eso es un error en el que como entrenadores, por desgracia, solemos caer. Pensar en la competición que tenemos el fin de semana. Pero ahí entra también otro problema, que es más ligado a cómo está construida la sociedad actual, que lo hablábamos antes, ¿no? Es ese exitismo. Si yo aplico una cosa que me lleva a ganar, pues probablemente voy a repetirla y voy a lograr la admiración de los que me rodean. Eso también pasa en los niños. Y el niño, si nosotros le sometemos a un entrenamiento que no le produce beneficios a corto plazo y sí muchos goces de cansancio físico, cansancio mental, etcétera, etcétera, pues quizás también lo perdamos. Por tanto, el arte de entrenar en formativas también debe ser jugar un poco a ese equilibrio entre lo que el jugador espera de nosotros, que es darle respuestas, y lo que nosotros sabemos que va a necesitar el jugador. Obviamente dando mucha más importancia a esta segunda que la primera, pero tenemos que jugar con eso porque al final el ser humano somos seres emocionales. Bueno, y ya la última reflexión antes de comenzar es un poco, al menos en los procesos, en los cursos de entrenador en España no es muy habitual que nos enseñen sobre esto, y es la observación, la importancia en los entrenadores de observar lo que está pasando en el entrenamiento. Es muy habitual ver a entrenadores que para demostrar su conocimiento estamos continuamente corrigiendo. Y si podemos corregir más fuerte, mejor. Y eso al final es un fallo, porque también el jugador puede caer en la sobrecarga de información, perdemos la atención del jugador y un largo etcétera, como puede ser que la información por parte del entrenador a lo mejor para el jugador no es tan significativa. Decía J. Cuspinera que él en sus primeras etapas como entrenador, él corregía todo, todo. Y un día estando con uno de los entrenadores de referencia españoles, no recuerdo el nombre, él veía que ese entrenador no corregía nada, que simplemente se limitaba a observar. Él ponía el ejemplo con el tiro. Y claro, ese entrenador le dijo a Jota, mira Jota, hay que corregir poco y bien. Y es un poco esa frase tan manida de los grandes líderes hablan poco, pero cuando hablan se les escucha. Pues quizá eso es un poco a lo que debemos llegar como entrenadores. Y el ejemplo del tiro es muy significativo, porque siempre intentamos cambiar muchos elementos del tiro, pero es un gesto técnico que es muy individualizado y es muy personal. Hace poco la Bomba Navarro estaba subiendo muchos vídeos a redes sociales del tirando. Y Navarro tiraba así, que quizás la mecánica no era biomecánicamente la más eficiente, pero hostia, es uno de los mejores jugadores de Europa. Es un jugador que durante una época significaba títulos. Pues quizás es bastante... quizás deberíamos cambiar un poco la mentalidad de entrenar tan analítico en base a lo que aparece en los libros y dejar que el jugador descubra, facilitar esos aprendizajes activos por parte de los jugadores y nosotros adquirir un rol más de observación, de facilitador, de guía de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, aquí os pongo una serie hay unos 10 ejemplos aproximadamente de diferentes situaciones muy sencillas que, bueno,
ahora después os haré la reflexión, pero siempre he pensado que los hechos ni son técnicas, ni es táctica, ni es físico. Así que bueno, le voy a dar. Son hechos que no van a guardar ninguna conexión aparente entre ellos. Aparentemente hay acciones ofensivas, acciones defensivas, pero quiero hacer reflexionar sobre la importancia de los básicos y de trabajar en base a principios del juego, que es un poco, perdonad, mi mentalidad a la hora de encarar el entrenamiento en todas las categorías. Este es de la Liga Sueca de esta temporada, es un jugador que tuvimos, y él va a hacer un gesto técnico que ¿cómo encuadraríamos? En técnica, en táctica, en que tiene una capacidad física acojonante que le va a permitir desarrollar ese tipo de movimiento. Pues yo pienso que todo debemos dar una visión muy global y poner la técnica al servicio de la táctica. Y también viceversa. El Barça, por ejemplo, en categorías formativas, cuando ellos empiezan a aplicar sistemas de juego, lo que buscan es provocar el comportamiento que ellos están buscando. El comportamiento, por ejemplo, si estás trabajando el pase por encima de la cabeza, pues a lo mejor hace el típico rombo y una vez que reciben tienen que buscar el pase a la continuación del que juega el bloqueo indirecto. Cosas así que faciliten, que provoquen que el jugador detecte que lo que está aprendiendo es útil porque es lo que necesita en la competición. Y estos son unos básicos de entrenamiento. Los vídeos que han aparecido antes son una especie de básicos. Y esos básicos que se trabajan en minibásquet, en categorías U14, U16, U17, U18, pues, como he dicho antes, nos debemos adaptar a las necesidades que plantee cada grupo, adaptarnos a ese nivel de cada grupo. Y eso nos lo van a dar los principios del juego. Yo cuando hablo de principios del juego, siempre me gusta sacar esta pequeña tabla, ¿no? Que es de Paco Alarcón, de su tesis doctoral, que él hablaba de obtener ventaja espacial, mantener ventaja espacial y una serie de comportamientos asociados a ello. Las prioridades que nosotros marquemos es lo que va a determinar cuál es el alma, por así decirlo, del entrenamiento o del modelo de juego en cada categoría. Pero obviamente en cada categoría pueden aparecer comportamientos que nosotros no creíamos que eran prioritarios y que el jugador ha llegado por sí mismo. El objetivo, para mí, es intentar, a la hora de planificar de delante hacia detrás, de modo que yo sepa hasta dónde quiero llegar y a partir de ahí establezco una serie de niveles de aprendizaje o de ideas de juego. Todo partiendo de esa realidad del juego, de esas experiencias motrices significativas. Aquí en España es muy habitual, o cada vez está más de moda, el intentar fomentar trabajos que obliguen al jugador a tomar decisiones dentro de un contexto real de juego. Este puede ser más facilitado, más dificultado en base a los objetivos que nosotros planteamos. Pero la base de todo es que las diferentes dimensiones que componen al humano deportista, al deportista
al jugador de baloncesto, al niño o la niña que practica baloncesto, es que todas esas dimensiones están interconectadas, ya sea cognitiva, condicional, coordinativa, socioafectiva, técnica, táctica, hay diferentes teorías, pero todo se muestra interconectado. Y es un poco lo que decía antes, ¿no? De esa prioridad. ¿Qué vamos a priorizar en esta tarea? ¿El componente coordinativo o la técnica defensiva o cuándo atacar? Había un ejemplo en los vídeos del jugador de San Antonio Spurs, Green, que anticipaba dónde iba a estar Stephen Curry y forzaba la falta de ataque. Esa anticipación es lo que va a definir que un jugador sabe o no sabe baloncesto, que comprende el juego. Y ese debería ser nuestro fin último como entrenadores, facilitar que el niño o la niña comprenda el juego. Es decir, que sea autónomo del entrenador. Pero para ello nosotros debemos ser lo suficientemente humildes como para empoderar a los jugadores, para provocar que nuestros entrenamientos sean un poco una especie de caos organizado, etcétera, etcétera. Lo decía Fernando Signorini, que era preparador físico de Maradona, de Messi. Él decía que los grandes descubrimientos del deporte no aparecen en los libros, no lo trae la ciencia, sino que vienen gracias a los deportistas. Y eso creo que lo debemos tener presente y tener la humildad suficiente y la empatía suficiente como para saber o reconocer que los niños y niñas también nos pueden dar respuestas que nosotros no esperábamos y que por eso debemos crear esos entornos creativos, guiados en el entrenamiento. Porque ahora no existe calle. No existe calle, y en la calle era donde el niño se expresaba de forma libre, de forma espontánea, asumía riesgos, y ahora no hay. En las grandes ciudades se ha perdido esa calle. La cantidad de actividades a las que están sometidos los niños hacen que esa libre exploración ya esté perdida. Por tanto, las respuestas, necesidades y expectativas de los niños son totalmente diferentes. Además, a esto tenemos que añadir otra cosa. Tenemos que añadir que ahora competimos con un ordenador, competimos con la PlayStation, competimos con los móviles, competimos con todo esto que es una amenaza constante. Y baloncesto, aquí en España, por ejemplo, lo habitual es entrenar 3 días, 1 hora, 3 días, 1 hora y media cada día. Por tanto, fijaros la huella que debemos dejar positiva en el niño y la niña para que quiera dejar el móvil, dejar el ordenador, dejar los amigos y venga a jugar o quiera seguir jugando con nosotros. Bueno, aquí estas son diapositivas, esta diapositiva es extraída de un curso sobre neurociencia y deporte, que creo que la neurociencia es el futuro en el entrenamiento en deportes de equipo, en educación, en definitiva, en todos esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y aquí se hablaba un poco de qué tipo de respuestas se daban en los deportes de interacción, poniendo el ejemplo de Neymar. En los deportes de interacción tenemos tiempo y espacio como para ver el estímulo, como para tomar la decisión, como para procesar toda la información y ejecutarla y luego analizar nuestra respuesta o al final solo ejecutamos. Pues muchas veces hablamos de ese proceso de percepción, decisión, ejecución, pero ¿realmente tenemos tiempo? Los grandes jugadores son aquellos que desgastan menos cognitivamente a la hora de tomar decisiones, es decir, toman decisiones de forma intuitiva. Es decir, han sufrido tantas experiencias previas significativas que ya han podido llegar a automatizar las respuestas en base a una serie de preíndices, de comportamientos de compañeros y adversarios que le hacen predecir, que le hacen anticipar cuál debe ser la siguiente respuesta. Y es un poco esta frase que sintetiza al final: el jugador actúa antes de saber lo que quiere hacer, la decisión se toma a medida que se percibe ese contexto, ese entorno, y no es inspiración, es parte del entrenamiento. Es decir, que el entrenamiento no puede separarse en estructuras analíticas, compartimentos inconexos entre ellos, sino todo lo contrario. El entrenamiento debe conectar todas esas dimensiones porque al final se expresan al unísono en la competición y en las realidades de nuestro deporte. ¿Cómo debe ser el entrenamiento en baloncesto? No me voy a extender mucho porque, bueno, el objetivo es hablar de la evolución táctica, pero sí que creo que esto es la base de todo. El método es lo que nos define a nosotros como entrenadores, más incluso
que el modelo de juego, porque ese modelo de juego está sometido a nuestra idea de entrenar. A mí me gusta entrenar planteando problemas que requieran necesidades. Esas necesidades deben ser solventadas por el jugador, por el niño o la niña. Es decir, yo ahora voy a Inglaterra y me doy cuenta que no tengo ni idea de inglés, pero en Inglaterra probablemente aprenda más inglés que a partir del libro de texto. Es un símil un poco entre la enseñanza analítica y la más global. La global te somete a problemas que tú debes resolver. Esos problemas, si son inasumibles para ti, te van a obligar a volver a lo analítico un poco. Por tanto, este tipo de autores defiende ir de lo global a lo analítico y de nuevo a lo global. Me parece muy adecuado porque además nos va a permitir que en el entrenamiento constantemente esté esa atención que al final es lo que define la calidad o no de los procesos de entrenamiento. Si el jugador está atento y esa atención tiene una transferencia positiva a los requerimientos del baloncesto, es decir, los grandes expertos de nuestro deporte conocen en qué deben focalizarse para anticipar las respuestas. Y es un poco esa diferencia entre automatización y repetición, que creo que sintetiza la diferencia entre métodos tradicionales y métodos más actuales. Los métodos tradicionales pues eran muy repetitivos, repetir por repetir e intentar interiorizar un movimiento aislado del juego. Por tanto, no se anticipan comportamientos porque puede ser habitual que tú no asocies un movimiento al comportamiento de defensores o compañeros. Esta idea la ha ido cambiando algo y quizás puede complementarse las situaciones más analíticas con las situaciones más globales. La automatización, en cambio, es a partir de las situaciones del juego provocar que el niño vaya reconociendo diferentes entornos o contextos, que nunca se repiten, porque no hay dos acciones iguales en baloncesto, no hay dos acciones iguales en fútbol, pero sí tienen elementos comunes y nosotros lo que debemos intentar es que esos elementos comunes el jugador sea capaz de detectarlos y anticipar las respuestas. Es decir, es entrenar en probabilidades, no en posibilidades. Siempre pongo el mismo ejemplo, que es un poco chabacano el ejemplo, pero es posible que el techo se me caiga ahora mismo y nos quedemos sin charla y a tomar por saco. Es posible, pero no es probable. Por tanto, nosotros lo que tenemos que enseñar son probabilidades, no posibilidades, porque posible es todo. Bueno, aquí hablo de la importancia de la comunicación, el refuerzo. Como he dicho, tenemos ahora demasiada oposición en los móviles, internet, etcétera, etcétera, y nosotros debemos crear un impacto emocional lo suficientemente positivo al niño como para que quiera volver, como para que se sienta competente. Es un poco democratizar ese proceso de entrenamiento. Obviamente, luego, si sale a debate, lo hablaremos. En un grupo hay diferentes intereses, diferentes niveles, son muy heterogéneos y a todos debemos intentar satisfacer sus expectativas. Pero ahí entra en juego nuestra capacidad como comunicadores y nuestra capacidad para también reforzar desde el acierto, no solo llevar a cabo refuerzos negativos. Hay que premiar, ¿no? Es muy habitual ahora eso que dicen de premiar la toma de decisiones por encima del resultado final, que bueno, que deja un poco, o refleja la idea de valorar el proceso por encima del resultado final. Bueno, este es un artículo que leí hace 3 días sobre la creatividad táctica, porque es muy habitual que todos los entrenadores coincidamos en que queremos jugadores creativos. Hombre, hasta ahí hemos llegado, jugadores, y yo quiero jugadores creativos que las metan de todos los colores, que piensen y que sean altos y con rubios con ojos azules. Bueno. Pero ¿cómo llegamos a que esos jugadores sean creativos? Pues aquí te da una serie de herramientas, Paco Alarcón, una serie de autores del mundo universitario, nos dan una serie de herramientas que creo que son muy interesantes, que al final podemos resumirla en controlar las tareas de entrenamiento a partir de las variables, es decir, el tiempo del que disponen para tomar las decisiones, el número de botes, el espacio,
el número de oponentes y de compañeros, la oposición inicial, si son acciones facilitadas, el planteamiento de retos, cómo debemos corregir. Hay muchos autores, y entre los que yo ahora mismo como entrenador me siento muy contento, el feedback interrogativo, ¿no? El intentar que el jugador llegue por sí mismo a la respuesta por medio de la pregunta, de la indagación por parte del entrenador. Otro tipo de feedback puede ser la mentorización, es decir, que un compañero ayude a otro compañero. En esa variedad de feedback creo que también queda reflejada la calidad de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ¿digo todo y luego las preguntas, Luis, o cómo lo hacemos? Mira, si quieres, cada vez que pasemos de tema, que cambiemos de tema, podemos hacer preguntas. Ahora mismo tengo una. Vale, sí, pues ahora, como ya es lo del modelo, lo de la evolución de juego, si quieres preguntamos ahora sobre lo anterior y ya luego seguimos con esto. Ok, mira, me preguntan que cuán importante es utilizar la tecnología para la enseñanza, dado a que esta generación aprende visualmente y los periodos de concentración son más cortos. Yo la utilizo muchísimo, a todos los niveles. Hay una idea que instauramos esta temporada que era la del jugador espejo. Es decir, que cada jugador del equipo tuviese como un referente en la élite. Y eso lo que podría propiciar es que el chico se interesase por ver baloncesto. El incluir ese tipo de actividades en el entrenamiento, el uso de la tecnología, me parece crucial, porque además puede permitir desarrollar ese entrenamiento invisible fuera de pista. Es decir, si nosotros fomentamos la importancia del ver vídeos, del analizar esos vídeos con el jugador, vídeos de gestos técnicos o de lo que sea, pues probablemente el niño lo asocia a entrenar y diga, hostia, también puedo mejorar desde casa. Y lo creo que es muy interesante. Yo, por ejemplo, el uso del vídeo, solemos hacerlo en etapas formativas, o que se vean ellos mismos o que vean a jugadores de primer nivel, como os he dicho, porque al final cuando lo que enseñas es extraído del juego, es algo que hace uno de sus ídolos, pues esa sensación de querer aprender también se ve facilitada. Pero claro, se pierde también mucho tiempo en el entrenamiento, ir con la tablet o ir con el móvil, entonces hay que elegir muy bien en qué momentos. Mi consejo es a veces antes, después, mandar tareas. Hay una plataforma que es Puzzle, donde tú subes vídeos y puedes incluso meter preguntas en el vídeo. Yo soy muy dado a eso, de planteo una situación, la paro en medio y digo, bueno, de todos los posibles pases, ¿qué pases crees que va a dar? Y al final, bueno, te da un resultado y puedes hacer incluso hasta una competición interna de quién sabe más sobre el reconocimiento de situaciones, por ejemplo. También soy muy dado a la utilización del circuito en el entrenamiento. Y en ese circuito, pues una de las estaciones puede ser el visionado de vídeos, y lo ves con 2 o 3 jugadores. Y al final, hostia, pues lo asocian a que debe ser un componente más del entrenamiento. Y cada vez hay muchas más investigaciones que van en relación a eso, a reconocer la importancia del entrenamiento, de ese entrenamiento invisible, de esa práctica imaginada para la mejora del jugador. Gracias, Gabo. Mira, nada, podemos continuar. Vale. Bueno, en cuanto al modelo de juego, sí quería, bueno, pues empezar con estas 5 ideas clave, porque sí que creo que un problema al que, bueno, nos sometemos, provocamos los entrenadores, es al poner demasiadas normas caemos en muchas contradicciones, porque al final una norma puede ser que contradiga la anterior. Y claro, eso al final puede ser un cacao mental, que limite lo que decíamos antes, la creatividad del jugador, que limite la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Por tanto, yo sí soy muy defensor de esas pequeñas normas, sobre todo en formación, para fomentar la toma de decisiones, pero que esa toma de decisiones no sea un libertinaje, no sea una anarquía, porque al final entonces quizás no estamos consiguiendo el objetivo de fomentar relaciones entre compañeros,
relaciones de respuesta a la acción defensiva, etcétera, etcétera. Y es un poco donde nace ese concepto de caos controlado. Que el entrenamiento es de los jugadores, el juego es de los jugadores, pero nosotros sí que debemos limitar ese proceso. El juego por molécula, esto se lo he escuchado a un entrenador que fue entrenador de Liga Femenina en España, que era el Tito Sobrín, que él hablaba de, a veces, con las normas de las tareas, vas a ver con la observación que se producen comportamientos específicos entre compañeros que a lo mejor tú no has predicho. Es decir, se pueden establecer relaciones diferenciadas, por así decirlo. Él lo llamaba el juego por moléculas. Y a lo mejor tú en una situación de 3x3 te das cuenta que 3 compañeros se asocian muy bien. Pues, hostia, pues pueden componer una molécula. Y tú a lo mejor lo único que has dicho es limitar el tiempo para tomar la decisión, o limitar el número de botes, o limitar el número de pases. Y al final, pues va habiendo una serie de comportamientos que a lo mejor no forman parte de la estructura global o colectiva, pero que sí permiten establecerse en la construcción de nuestro juego una mayor imprevisibilidad de comportamiento, espontaneidad, etc. Los enlaces y continuaciones. Bueno, al final creo que la progresión que nosotros damos a todo modelo de juego que planteemos va a venir determinada por esos enlaces a cómo seguir jugando, ¿no? Es un poco lo que decían del juego por concepto. Si no puedes penetrar y generar a partir de ese fijar y dividir, pues, hostia, el movimiento sin balón, ese movimiento sin balón no tiene por qué ser siempre un corte, puede ser intercambio de posiciones, puede ser un bloqueo indirecto, ¿qué puede venir después del bloqueo indirecto? Es decir, ir construyendo el juego en base a ese tipo de enlaces. Obviamente, en categorías U9, U10, U12, quizás las estructuras no tienen que ser tan complejas, porque hay espacios suficientes como para generar desde el 1 contra 1. Y puede ser probable que en lo que nos debemos centrar es en esa distribución de espacios eficaces y en ofrecer líneas de pase eficaz a balón. Y uno de los principios básicos de todo juego de equipo es la creación, ocupación y aprovechamiento de espacio. Pues en base a esas 3 ideas, pocas normas, empiezas a construir tu juego, que es un poco lo que viene en el punto 4, ¿no? El siempre presente los macroprincipios del juego. ¿Cómo podemos avanzar en esa construcción? Bueno, juego no estructurado, semiestructurado, estructurado. Sinceramente, creo que esta clasificación puede ser muy tradicional, es la más típica que quizás, al menos en España, se ha oído, y creo que se pueden extraer muchas más subdivisiones. Es decir, a veces, si tiene nosotros este año en Suecia lo hacíamos, si tiene el balón tal jugador, pues como queremos generar espacio en una zona donde él es eficaz, pues provocamos un movimiento en el otro lado específico. Y es decir, vamos generando esas relaciones entre compañeros. A veces surgen espontáneamente como consecuencia de las tareas y otras veces somos los entrenadores los que las marcamos. Bueno, evitar caer en contradicciones. Estas ideas son sobre todo para el juego ofensivo. Ahora luego hablaré de las ideas más defensivas. Pero bueno, la idea general es todo lo que hemos dicho antes. Imprevisibilidad, espontaneidad, enseñar a pensar, es decir, que tomen decisiones. Si el jugador con balón no puede hacer nada, ¿qué podemos hacer para generar un nuevo espacio? Pues, hostia, desocupo el espacio. ¿Y qué opciones hay al desocupar el espacio? Pues plantear diferentes caminos y adecuados al nivel de los jugadores y jugadoras. En esos diferentes niveles hay que tener en cuenta que debemos hacer partícipes a todos. Yo soy defensor que en formación hay cosas que no podemos negociar, como el juego especulativo, es decir, esperar el error del rival. No, nosotros queremos provocarlo, queremos construir tanto desde la defensa como desde el ataque. Y eso requiere que el proceso de entrenamiento sea eso, un proceso, y la competición sea eso, un proceso
no un fin en sí mismo. Nosotros, como entrenadores, tenemos el reto que es intentar que todos los jugadores vean el baloncesto de la misma manera. Diferentes ojos lo vean de la misma manera. Y eso es muy complicado y también puede traer una contradicción, que ahora la pongo. En España, no sé, allí o ahora después supongo que lo podremos comentar, en España es muy habitual que los clubes intenten crear una estructura de juego. En esa creación de la estructura de juego, pues hostia, a lo mejor el niño solo vivencia un modo de jugar. Y en ese único modo de jugar quizás estamos limitando al niño. A lo mejor deberíamos virar un poco los procesos o los modelos de juego a intentar que el niño o la niña vivencie diferentes estructuras. Por ejemplo, yo soy muy defensor, cuando he tenido la oportunidad de ser coordinador en formativas de todas las categorías, de instaurar, vale, nosotros queremos los espacios. Queremos espacios para el 1 contra 1 y a partir de ahí generar, vale. ¿Qué disposición es la más habitual? Pues 4 abiertos y un jugador interior es cuando hay más posibilidades para el 1 contra 1, más espacio por la distancia entre jugadores. Hostia, a lo mejor llega un entrenador en senior que quiere hacer que esos jugadores jueguen en otro tipo de disposición. Y a lo mejor si no la vivencian, por más que nosotros hayamos tratado de enseñarles a pensar, de ser imprevisibles, etcétera, quizás ese proceso de formación está cojo. Son ideas que me van surgiendo, dudas que me van surgiendo una vez que empiezo a analizar los por qué he hecho una cosa u otra. ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, hábitos y automatismos ofensivos. Es un poco lo que hemos dicho antes, la distribución de los espacios, todos con oportunidad, sentimiento de competencia. Este elemento en formación es esencial, que todos se puedan sentir protagonistas y que nosotros seamos lo suficientemente coherentes como para no penalizar el error, porque al final los niños, como yo digo, son niños pero no son tontos, y al bueno los reconoce todo el mundo. Entonces, si la situación es problemática, van a ir a buscar siempre al mismo. Nosotros debemos intentar equilibrar un poco eso e intentar crear las condiciones como para que todos tengan esa posibilidad de expresarse. Con lo que hago mucho énfasis es en el 1 contra 1. En el 1 contra 1 con y sin balón. Sin balón, ese trabajo previo. Y con balón también siempre trabajo previo para generar una ventaja. Y que eso lo trabajo en minibásquet. Y que me va a servir para generar un hábito para cuando luego haya elementos más complejos. Es decir, si un jugador tiene un buen 1 contra 1, es probable que pueda desarrollar una buena situación de bloqueo directo. Si un jugador tiene una gran capacidad de juego sin balón, de 1 por 1, de desmarque, de puertas atrás, es probable que el jugador, cuando se le introduzca al bloqueo indirecto, tenga esa capacidad para sacar mucha más ventaja. En el 1 contra 1 me gusta mucho esta clasificación que se la vi la primera vez a Diego Campos y me enamoré. Bueno, yo de todo lo que hace Diego Campos me enamoro, la verdad. Que es cuando el jugador recibe, ¿qué 3 opciones tiene? El pase, el bote, el tiro. Pues él establecía la siguiente clasificación. Lo primero que tiene que hacer el que recibe el balón es intentar tirar. Si no hay tiro, el siguiente elemento, ¿cuál es? El pase. ¿Por qué? Porque si no tengo tiros, que me están defendiendo. Y si no tengo tiro ni posibilidades, cuando habitualmente el niño, ¿qué hace? Pues cuando recibe, echa el balón al suelo. Pues son pequeños hábitos, pequeños automatismos que creo que si se trabajan desde etapas iniciales vamos a ayudar en el futuro. Es decir, nosotros tenemos que pensar el baloncesto del futuro, pensar el baloncesto al que se van a encontrar, porque es muy probable que en minibásquet no te penalice tanto esa situación de votar, porque bueno, hay jugadores con una gran superioridad física que sacan ventaja. Nosotros tenemos que pensar en el largo plazo. Una serie de principios que me gusta trabajar es el juego en círculos, que es moverme a favor del balón, aunque eso también tiene sus excepciones, pero en etapas iniciales hago mucho énfasis en que no haya esas excepciones y que intenten seguir la norma del círculo. ¿Qué pasa? Que hay jugadores que te piden más y hay jugadores que se dan cuenta que si una norma que yo tengo es que no haya 2 jugadores en la misma línea de pase, si solo se mueven en círculos, llega el momento donde están en la misma línea de pase 2 jugadores.
Pues el jugador listo, si nosotros dejamos que haya comportamientos espontáneos en el entrenamiento, va a llegar por sí mismo a la siguiente norma, y es lo que nosotros tenemos que intentar conseguir, que lleguen por sí mismos a lo siguiente. Diferencia entre espacios de espera y de tránsito. Los de tránsito, bueno, es un poco esa zona, el intentar no permanecer mucho tiempo y respetar la norma de pasar, moverme, y en ese pasar y moverme crear líneas de pase a balón, que es un poco también lo del dinamismo sin balón y los conceptos de profundidad y verticalidad. Soy muy fan del juego sin balón, del corte de 45 grados. Creo que es un corte que genera muchísimo, y fomentar a los jugadores que estén constantemente buscando ese juego sin balón me parece muy importante adquirir ese hábito, casi más importante que el decidir cuándo hacerlo y cuándo no, porque si en un principio les buscamos enseñar cuándo hacerlo y cuándo no, probablemente no lo hagan nunca. Y es muy habitual que al final el defensor del hombre sin balón esté solo pendiente del balón y podamos castigar la espalda. Luego, en etapas superiores, vamos a ir incrementando las exigencias que le hacemos en el juego. ¿Cómo las podemos aumentar? Pues que perciban el balón cómo va, vertical u horizontal. Si va horizontal, actúo con profundidad. Si va directo a aro con verticalidad, me muevo horizontalmente. Eso puede ser una norma más avanzada. Y ya luego, bueno, los enlaces de juego, que es ir aumentando en complejidad conforme avanza esas etapas formativas. Ahí entra en juego que antes el bloqueo directo, el bloqueo indirecto, el mano a mano. Ahora os pasaré, ahora después hay una diapositiva que es un ejemplo que un niño U12, porque ven baloncesto, los niños ven baloncesto y ellos ven que con el bloqueo directo se saca muchísima ventaja. Y él me dice, hostia, Gabo, ¿por qué no podemos hacer esto si se saca mucha ventaja? Ahora veremos cómo resolviese ese problema. Yo soy muy defensor de antes el bloqueo indirecto que el bloqueo directo. ¿Por qué? Porque muchas veces el bloqueo indirecto es realmente ese cambio de posiciones. ¿Por qué? Porque el chico listo, cuando está intercambiando una posición, también estorba a su defensor o al defensor del compañero para generar una ventaja. Y ese es un comportamiento que sale casi de forma automática. Por tanto, nos puede facilitar más, nos puede anticipar el aprendizaje del bloqueo, de las situaciones de bloqueo indirecto. Bueno, en cuanto a la defensa, creo que un fallo muy común que cometemos es pensar que la defensa es solo huevos, solo intensidad, solo ganas. No, creo que la defensa tiene mucho de concentración, la defensa tiene mucho de atención, de saber qué debo atender en función de dónde está el balón, mi defendido, la distancia canasta, tiene mucho de táctica, tiene muchísimo de técnica. El lenguaje corporal es un elemento básico, el jugar con esos grados de tensión, pues si yo me relajo, probablemente el ataque pueda relajarse y ahí es cuando puedo atacarle. El sentido a la hora de atacar el balón, hay muchos que hablan de atacar el balón de abajo arriba, la distancia al balón, a mí me gusta mucho jugar con esas distancias, pero que en ese juego de distancia hay algo básico que es mantener el centro de gravedad bajo, que lo hemos visto en los vídeos del inicio. Por tanto, ese centro de gravedad bajo en ese 1 contra 1, en etapas iniciales, coger ese hábito, también que nos va a permitir defender mejor las situaciones de bloqueo directo, las situaciones de bloqueo indirecto, el acercarme sin saltar a mi ofendido, a mi atacante, pues son conceptos que están interconectados. Por tanto, ningún niño es una hoja en blanco y nosotros lo que debemos fomentar a través del entrenamiento es esa transferencia positiva de aprendizaje, ¿no? Entre aprendizaje. Hay diferentes situaciones donde se ve esa inteligencia de los jugadores. Es muy habitual ver cómo jugadores abandonan a su defendido para ir a robar el balón, cómo atacan la espalda al hombre balón. Ricky Rubio fue uno de los causantes de que se cambiase la regla de la línea de medio campo, del campo atrás, porque él esperaba, lenguaje corporal, se relajaba detrás en su pista defensiva y antes de que cruzase la línea, ¡pam!, atacaba y le pillaba por sorpresa. Es decir, buscamos sorprender
desde la defensa. Hay dos tipos de entrenadores, dos tipos de equipos, que son los que esperan el error del rival y los que lo provocan. Las dos ideas pueden ser igualmente válidas, pero sí que creo que la segunda, el provocar el error del rival, nos hace construir proyectos mucho más sólidos. Y creo que todos estos principios que aquí aparecen son la base de todo tipo de defensas. Es decir, si nosotros enseñamos al jugador la disposición con respecto al balón, balón, lado de ayuda, cuándo podemos saltar al 2 contra 1. Hostia, las defensas presionantes al final cumplen una serie de patrones que son comunes a ese tipo de defensas, incluso las defensas zonales, porque al final hay una expresión que me quedó grabada, que era, que era que todas las buenas defensas zonales van a parecer defensas individuales y que todas las buenas defensas individuales van a parecer defensas zonales. Es un poco esa transferencia en todo. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues lo que quiero decir es que debemos centrarnos en crear una base lo suficientemente amplia como para que en el futuro podamos modificar constantemente lo que requerimos al jugador. Aquí está, bueno, el ejemplo que dije del bloqueo directo. El jugador en etapa infantil, que en España responde a sub-13, sub-14, pues me decía, hostia, Gabo, vamos a hacerlo del bloqueo directo. Y claro, ¿cómo le haces ver al niño o a la niña que eso no conviene? Porque claro, ventaja saca, porque el otro equipo tampoco sabe defenderlo. Tú no sabes atacarlo, pero el otro equipo no sabe defenderlo. Y encima, si lo haces con el que tiene buen 1 contra 1, pues venga, apague y vámonos. Saca ventaja casi seguro para ese 1 contra 1. Vale. Entonces, ¿qué pensé yo que podríamos hacer? Pues, hostia, darle una lista de posibles desventajas del uso del bloqueo directo. Y en esas posibles desventajas, creo que eran 20, le dije, mira, si encuentras 21 ventajas, que sabías realmente que no las iba a encontrar, porque ya solo por esto el niño o la niña no hace nada, no se va a poner a escribir 21 normas, pues si encuentras 21 lo hacemos. Y es un poco jugar con eso de lo que decíamos antes de la comunicación. En ese momento, con ese jugador me salió bien, también porque conocía cómo era ese jugador y cómo probablemente iba a reaccionar ese jugador. Bueno, ejemplos de construcciones del juego. Permiso, Gabo. Sí. Tengo unas preguntitas aquí con lo del bloque directo. Te pregunto, Sí. ¿en qué edad recomiendas que utilicemos el bloque directo? Claro, yo sinceramente no recomiendo. Aquí, por ejemplo, lo aparece, en el papel este aparece, ¿por qué uno usa el bloqueo directo en etapa infantil? Y justo abajo pongo, aunque todo está supeditado al nivel del jugador, que al final hay equipos que te piden más. Pues eso es un poco el olfato del entrenador. ¿Cuándo me piden más? Si yo encuentro los porqués y no lo hago solo con objetivos de corto plazo, pues yo veo a equipos infantiles de Cataluña, de España, que son tops en formación, que llegan al Campeonato de España y utilizan el bloqueo directo. Pues quizás en infantil, cadete de primer año, pueden ir viendo lo primero, ya que se asienten cadete de segundo, pero sí que creo que hay muchas cosas antes previas al bloqueo directo. Y el problema es cuando lo utilizamos sin un porqué. Lo mismo pasa con la zona. ¿La zona es buena o mala en formación? Pues coño, si la trabajas bien es buena, porque al final te permite reconocer los espacios, sabes dónde tienes que presionar, moverte con el balón. Pero el problema es para qué la utilizamos los entrenadores. Y los entrenadores la utilizan muchas veces porque quieren ganar, no porque eso vaya a servir para la formación del jugador. Es un poco, lo decía un entrenador universitario, de yo no trabajo por el nombre de delante, es decir, yo no trabajo por el nombre del equipo, sino que trabajo por el nombre de detrás de la camiseta del jugador. Es decir, que nosotros somos formadores de personas y de jugadores. Y tenemos que ser lo suficientemente generosos como para pensar antes en ellos que en nosotros. Perfecto. Tengo otra preguntita. Si fueras a dividir en fases por edades en etapa de formación, ¿cómo las dividirías?
Pero ¿en base a qué? No entiendo a qué os referís. Lo que si fuera a dividir, si lo fueras a dividir como en etapas, en las edades, o sea, ¿cómo te digo? Entiendo que se refiere a la fase de aprendizaje, entiendo yo. Bueno, en todas las destrezas siempre hay 5 etapas. Una etapa es la incompetencia inconsciente, que es el niño que no sabe ni que no sabe. La siguiente etapa es la competencia consciente, la incompetencia consciente, que es cuando el niño le hemos sometido. Disculpa, Gabo, me escribió Sí. que se refiere a los esquemas, jugar por conceptos. ¿Cómo lo dividirías por edad? Bueno, los principios del juego intento que estén presentes hay 3 principios, ofensivo y defensivo, que son comunes a todos los deportes de interacción, ¿no? Que puede ser el avanzar con el balón, progresar hacia la meta, mantener la posesión y lograr encestar o lograr anotar, y en defensa evitar el avance, proteger la canasta, robar el balón. En base a esos principios, construir todo lo demás. Yo me gusta planificar, como he dicho, de delante hacia detrás. ¿Para qué? Para saber qué necesidades quiero cubrir con el entrenamiento y luego lo iré ajustando en función del nivel y las necesidades que tengan los jugadores. Tengo algunas planificaciones hechas por niveles y yo lo divido en principios, subprincipios y subprincipios. Los principios suele ser contraataque, que es contraataque, ataque dinámico, llegar jugando y ataque posicional, y eso tiene una serie de subprincipios que es táctica individual, y dentro de esa táctica individual, la técnica individual que se deriva de esa táctica. Pero en definitiva, si nosotros planteamos modelos de enseñanza constructivistas, donde el niño o la niña sea quien sea sujeto activo de todo el proceso de aprendizaje, eso también nos va a facilitar observar qué conceptos debemos enseñar antes o después. Todo es prioridades, qué prioridades damos. Y un ejemplo claro nos pasó este año en Suecia, que claro, los entrenadores muchas veces vamos con nuestro libreto, ¿no? Y nos cuesta mucho adaptarnos a la realidad que tienen los jugadores. Y un ejemplo muy claro es las normas de comunicación que se plantean en los equipos. A la hora de señalizar la defensa de un bloqueo directo, de las ayudas, de las rotaciones, normalmente nosotros ponemos el nombre previamente o el tipo de defensa previamente. Pues yo creo que es todo lo contrario. Debemos aprovechar el principio para ver cómo reaccionan ellos de forma espontánea. A lo mejor su defensa espontánea no es la que nosotros teníamos en mente y es más efectiva la que ellos hacen o las normas de comunicación que ellos establecen, porque al principio, para no generar el caos, tiende al orden. Y si nosotros dedicamos esas primeras etapas a observar esos primeros entrenamientos, a observar, probablemente se vayan estableciendo tantos roles, tanto mecanismos comunicativos que nos faciliten todo lo demás. Ok, perfecto. Entonces tengo una más. En un club de 6 a 15 años, ¿conviene tener solo un sistema de juego para todos los equipos o darle oportunidad a los niños y jóvenes que conozcan distintos sistemas de juego de acuerdo a su entrenador? Claro, yo en este sentido sí, al final cuando juegas por conceptos es un poco el juego libre. Lo que pasa que el juego nunca es libre, siempre hay una serie de normas que pueden ser más o menos abiertas, pueden ser más o menos estructuradas, y esas normas a veces también limitan al jugador. Yo sí que soy defensor de que las ideas genuinas de cada modelo, es decir, en mi modelo de juego en mini y junior, o en mini básquet, en U7 o 20, yo quiero que mi defensa sea lo más agresiva posible. Por tanto, esa idea la mantengo. Ya el cómo llegar o qué priorizo es lo que lo diferencia. O en ataque, lo que quiero es aprovechar las primeras ventajas. Eso no es sistematizar el juego, sino eso es un poco nuestra identidad. Quizás lo que sí hay que mantener es la identidad del club, si aprovechamos las primeras o segundas oportunidades o no,
si nos gustan ataques rápidos o no, cuándo empezamos a defender. Quizás podemos defender que un club tenga esa identidad y luego dar cierta libertad al entrenador a la hora de establecer la progresión, etc. Perfecto. Nada, podemos continuar. Bueno, aquí os voy a poner dos ejemplos que son de Ricard Casas y un desglose del contraataque con conceptos básicos que al final va un poco a lo mismo, a construir toda esa idea de juego en base a las relaciones que se van a establecer, porque aunque nosotros en Mini queramos priorizar el ir rápido a la otra canasta en el cambio de chip, ataque-defensa rápido y adquirir el hábito de correr, pues hostia, el niño al final, si nosotros fomentamos esos aprendizajes constructivos o creamos esos escenarios problemas, el niño va a saber qué calles debe ocupar para ser un ángulo de balón y sabe que probablemente que si me pasan que el pase a la diagonal contraria muchas veces es muy efectivo. Se va a dar cuenta de la importancia del fijar y dividir en contraataque. Bueno, son conceptos que a lo mejor no priorizamos en esta etapa, pero que pueden llegar creando esas situaciones problemas. Y que el objetivo es que las normas o prioridades que pongamos en minibásquet no sean contradictorias en infantiles o cadetes. Porque si no es cuando no tiene sentido, porque al final ningún niño es una hoja en blanco. Y no hay nada más difícil de cambiar como un hábito. Instaurarlo puede ser relativamente fácil, pero cambiarlo casi imposible. Bueno, este es un poco una progresión que estableció Ricard Casas del juego con 4 abiertos y un interior. Él hablaba de que este juego, los exteriores estuviesen subidas las líneas, permitiendo que hubiese mucho espacio hacia fondo. De este modo trabajábamos mucho el movimiento sin balón, como las puertas atrás, el juego en ángulos que él lo defiende, y a partir de esta estructura básica tú generas una serie de comportamientos, que puede ser. En minibásquet hay mucho espacio y no se llega a estas situaciones estáticas, por tanto, hostia, desde el 1 contra 1, cómo acompaño esa penetración y cómo doy continuidad al juego. En minibásquet, pues, solo con el movimiento sin balón y el fijar a partir del bote o del 1 contra 1 se genera. Cuando eso no es suficiente, pues quizás hay que incluir el bloqueo indirecto o el uso de los manos a mano. Y ahora la eterna pregunta. Aquí aparece un jugador interior. Este jugador interior, ¿cuándo va a ser un jugador interior exclusivo? Porque claro, en infantil, en un 14 o 15, yo no creo en la especialización por puestos. En lo que sí creo es que todos vean de todo. Por tanto, este modelo habrá que buscar la forma donde esa posición interior sea rotatoria. Y aquí Ricard Casas ponía este ejemplo, ¿no? El interior bloqueaba el 3, pues si es en etapas iniciales, en vez de un bloqueo, cuando se producía el cambio de lado del balón, pues es un intercambio de posiciones y ya se cambia la posición interior. Pues un poco establecer esos mecanismos de actuación que sirvan para aumentar la complejidad de los elementos del juego que nosotros vayamos introduciendo. Aquí en el último se ve claramente donde a partir del pase interior puede ser solo jugar el 1 contra 1, pase al corte, pase fuera y seguir jugando, o enlazar con un bloqueo directo, que quizás ese es el último elemento que podríamos incluir en esta estructura de juego por concepto. Pero claro, esta estructura por juego por concepto, que aquí aparece en diferentes situaciones, en base de dónde está el balón, te tienes que mover de una manera u otra, ¿es juego por concepto o juego estructurado? Porque al final los niños saben qué tienen que hacer para actuar. Por tanto, creo que hay mucho tabú entre la diferencia entre el juego por concepto y el juego sistematizado, porque muchas veces creemos que el juego por concepto es la panacea y no es tan así, porque con este juego quizás el niño solo haga eso que sabe que hace bien. En cambio, por un juego sistematizado, nosotros también podemos provocar que se den los comportamientos que nosotros queremos.
con esto quiero decir que no hay nada ni que sea blanco ni negro, que en formación, en el mundo del entrenamiento, hay una amplia gama de grises. Bueno, algunos conceptos a la hora de construir el contraataque que creo que son comunes casi a todas las categorías. Por ejemplo, a la hora de correr, pues coño, a la hora de correr la única norma que intento poner es que todos los jugadores que corran ofrezcan un ángulo de pase al balón. Es decir, que yo no corra por la misma calle que el balón, porque entonces me voy a girar y me voy a chocar contra mi defensor. Pues ese tipo de cosas creo que se pueden trabajar desde todas las edades. El huir de los imanes, es decir, hacer el campo grande, el huir de los imanes para el jugador exterior en la línea de 3 y para los más interiores, cuando ya dividamos por puestos, es el tiro libre. Pues huir de los imanes quiere decir que corramos todo el campo. Pues son hábitos que deben instaurarse desde esas etapas iniciales, aunque no especifiques por puestos. Y con esta norma de ángulos de pase se puede llegar a eso. ¿Cómo planteo normas en etapas iniciales? Pues jugando un poco al uso de metáforas, ¿no? Y una muy típica es la de pasaba por ahí, que se utiliza mucho en defensa. No sé si la introdujo Sito Alonso, Diego Campos, que era el pasaba por ahí. El uso de las fintas, para que el jugador entienda el concepto, utilizas una metáfora. El pasaba por ahí, hostia, el balón viene por aquí, pasaba por ahí, el finto y vuelvo. Pues esas metáforas también pueden facilitar que el niño represente mentalmente qué tiene que hacer, porque asocia el comportamiento a algo que le puede ser mucho más familiar. Otra idea que me parece clave a la hora de construir el contraataque, pues que cualquiera puede subir el balón, sobre todo en etapas iniciales, y eso nos va a aportar mucho dinamismo. He sido muy defensor de esto. En etapas, ya conforme avanza las etapas, sí que limito un pelín más y quizás solo permito que un grande que tenga la capacidad para votar pueda empujar al equipo y no cualquiera. Pero bueno, sí que en esas etapas minis, en esas etapas infantiles, intento instaurar el hábito de querer correr y de que todos pueden subir el balón con bote. Bueno, los enlaces es un poco esto, obviamente, una vez que el contraataque no finaliza en esos primeros 8, debemos intentar buscar otro tipo de soluciones a nuestro jugar. Ese tipo de soluciones son los enlaces que he dicho antes, ¿no? Que pueden ser situaciones que aparezcan de forma espontánea entre jugadores, que son conceptos o elementos del juego que nosotros hemos trabajado, o situaciones más preparadas por nosotros, como después del mano a mano en contraataque jugamos el bloqueo directo, el uso del bloqueo directo plano, el bloqueo directo lateral, bueno, o el uso del bloqueo indirecto en un lado y bloqueo directo en otro. Bueno, son conceptos, son enlaces que lo que nos van a permitir es darle continuidad al juego y construir en base a esa filosofía de jugar rápido. Obviamente, este tipo de cosas en etapas iniciales no le daría más importancia. Uso del mano a mano en contraataque, pues no. Plantearé tareas en el entrenamiento donde una vez que la defensa nos ha parado, pues tienes 8 segundos o 4 segundos para finalizar. Y ahí habrá dinamismo, habrá uso de bloqueos indirectos, puede haber la aparición del mano a mano, de mano a mano y puertas atrás, puede aparecer diferentes cosas. Ahí, por ejemplo, hemos visto una acción de círculos donde al coger el bloqueo directo y atacar el centro, el jugador de esquina iba a 45 grados. Esos círculos de los que hablábamos antes, que hemos trabajado en minibásquet, al tener transferencia entre categorías, hostia, cuando introduzco el bloqueo directo no necesito explicar el movimiento sin balón, porque ya he visto el movimiento sin balón, aunque no con el bloqueo directo, en las etapas iniciales. Y es un poco la coherencia y la lógica de la que hablábamos al principio de esta mini charla. Otra idea clave, el fijar con el bote. Muchas veces, y sobre todo en el entrenamiento, buscamos, o el jugador en un 2 contra 1, en un 3 contra 2, lo que hacen es pasarse, y claro,
hostia, si es un 3x2 donde no viene ningún defensor, hostia, pues al final obviamente van a encontrar un niño solo. El objetivo es intentar utilizar el bote de forma eficiente y a partir de ese bote fijo a un defensor, divido y ahí se genera una superioridad en ese fijar y dividir. Por eso muchas veces en el trabajo del contraataque, a mí lo que me gusta es trabajar con superioridades momentáneas. Es decir, 3 contra 2 más 1, donde un defensor tiene que tocar la línea y luego ya pasa a defender. Cosas así que generen esa superioridad momentánea que si no la aprovecho, ya me quedo sin ella. Porque el baloncesto es eso, aparición y desaparición de ventajas. Y nosotros lo que queremos es aprovecharla desde el principio. Y nosotros tenemos que educar al jugador en ese aprovechamiento de las ventajas. Bueno, otro concepto clave al que quizás no le daría de forma específica importancia en etapas iniciales, pero que lo dicho, que si nosotros fomentamos esas tareas abiertas, pueden llegar a la conclusión de que en el balance defensivo no hay marcajes. Puedo tener una ventaja interior en llegada, como puede ser aquí en el fijar al defensor. Al no haber marcajes, yo puedo estar siendo defendido por un jugador más grande que yo, puedo atacar el 1 contra 1. Aquí me parece con Randolph y Salim. Pues, o sea, son situaciones, son reconocer la ventaja y aprovecharla en el menor tiempo posible. Bueno, querer correr siempre, este hábito de intentar querer correr siempre, me parece que o lo instauramos desde etapas iniciales o difícilmente se establezca en el futuro. Yo tuve la suerte el año pasado, hace 2 temporadas, de estar en un junior, de un U17 en Cataluña, donde tuvimos un problema. Yo quería instaurar este tipo de juego rápido, dinámico, porque es en lo que creo, pero claro, el jugador, si no ha vivido esta forma de jugar, el jugador no cree, o el jugador directamente no está preparado. Y instaurar un nuevo hábito lleva su tiempo y quizás es inviable con ello. Y esa capacidad de adaptarse es lo que diferencia a los buenos de los malos entrenadores. Es decir, que yo soy un mal entrenador porque a veces voy con mis ideas hasta el final. Y penalizo muchas veces a los niños o a las niñas que me toque entrenar. Hábito de querer correr siempre. No solo se debe correr tras robo o tras rebote. Después de canasta se puede correr. ¿Por qué? Porque hay un momento donde la defensa se relaja y nosotros tenemos que aprovechar esos momentos de relajación de la defensa para atacar. Una idea muy chula que parece que la hace mucho Shane Larkin es relajarme, me relajo. Cuando yo voy en contraataque y me relajo, mi defensa instantáneamente lo que hace es relajarse. Pues aprovecho esa relajación, ese relajar defensor para atacarle. Y jugar con esos cambios de ritmo, con esa eficiencia en el uso del bote. Bueno, el uso, ya en el uso de las calles un poco más específico, el uso del tráiler que corra por calle central para generar no solo finalización, sino que la defensa pase hacia adentro y hay espacios exteriores, pues no creo que es una idea que hay que ir metiendo. Obviamente, creo que en etapas iniciales no. ¿Por qué? Porque muchas veces para trabajar esto recurrimos al 3x0, al 4x0, para generar automatización. Y esa automatización, y sobre todo en un contraataque, quizás no es, esa repetición, perdón, quizás no es lo más adecuado, porque el contraataque es totalmente imprevisto, totalmente es el juego más desestructurado, por así decirlo. Y si buscamos constantemente su estructuración, quizás estemos virando a un juego mucho más de transición y que al final eso puede frenarnos. El uso de las esquinas, yo soy muy defensor de usar no solo una de las esquinas, sino intentar usar las dos, correr lo más rápido posible y hacer el campo grande. El pase en diagonal creo que es el que más, de lado a lado, es el que creo que más penaliza. Y bueno, en ese uso, en ese hacer el campo grande, creo que es muy difícil a la defensa porque alarga las ayudas, alarga las rotaciones
Y no solo generamos una primera ventaja, sino que podemos sustituir un buen tiro al principio por un buen tiro, por un mejor tiro o por el mejor tiro un poco después. Claro, utilizando conceptos como el extra pase, el paso y me recoloco, el relocate, que ahora están tan de moda en la NBA, etc. Bueno, aquí quizás ya el paso final de ese llegar jugando o del contraataque puede ser el uso de estructuras o de normas prefijadas, como esta que utilizaban los Warriors en una de sus épocas más, donde nos maravilló a todos, que era un poco las normas del juego en esquinas. Una vez que el balón llega a pista ofensiva y para seguir jugando, qué tipo de enlace utilizar. Soy muy defensor de este tipo de enlaces que nos permitan seguir dotando de dinamismo al juego, pero que no, que obviamente en esas etapas iniciales no es útil. Bueno, un poco de esos conceptos en llegada, normas del juego en esquina, donde si el tirador se va a esquina, cómo podemos enlazar el juego, utilizamos este bloqueo indirecto, que a mí me parece muy interesante. Pues son conceptos o enlaces que sí pueden aparecer prefijados, pero que tienen como objetivo sacar ventaja o seguir sacando ventajas en un jugador específico. Estos cortes de 45 grados, como os he dicho. Este grado de interacción entre compañeros pues puede ser el culmen máximo del juego colectivo. Aquí, por ejemplo, cuando una idea que me parece muy clave de seguir votando es la relajación de la que hablábamos antes. Cuando el balón pasa justo por debajo de aro, la defensa tiende a relajarse. Pues ahí Curry lo aprovecha para cambiar de ritmo y seguir jugando. Bueno, voy a pasarlo ya. ¿Y cómo llegamos a esto? Pues bueno, es muy habitual en España. Nosotros solemos utilizar ruedas cognitivas, que es, bueno, en base a nuestras normas de movimiento sin balón, en base a nuestras normas de acompañamiento de penetraciones, de enlaces, pues bueno, da cierta libertad, pautas un poco e intentas, bueno, crear esa especie de automatismo. Yo soy mucho más defensor de hacer esto con un cierto grado de oposición y que esta oposición sea la que nos marque tomar una decisión u otra. ¿Qué tiene esto en común? Aquí lo veis y al final, bueno, es el final del ejercicio. O sea, si haces una rueda cognitiva de estas, ¿qué puede pasar? Que adquieras un mal hábito. ¿Ese mal hábito cuál es? Olvidarme de ir al rebote de ataque o olvidarme del balance defensivo. Y es algo en lo que nosotros intentamos no caer. Es decir, trabajar siempre en ese foco, en ese objetivo, que es el movimiento sin balón de la tarea, pero luego en la acción anterior y en la acción posterior, porque es un poco lo que realmente nos encontramos en baloncesto. Y ya, bueno, dudas sobre las que reflexionar en cuanto a metodología y formación. ¿Qué importancia le damos en el entrenamiento a que el niño reconozca qué elementos son clave en la ejecución no en la ejecución de un gesto, sino en las acciones del juego? Aquí hay un estudio que os pongo donde diferencia jugadores expertos de jugadores noveles sobre dónde ponen el foco los jugadores expertos y dónde lo ponen los jugadores no expertos. Y aquí se ve donde los jugadores expertos reaccionan antes porque saben dónde poner el foco. Y es ahí donde, no sé si lo dije antes, la atención es el nuevo coeficiente intelectual de los deportes de equipo. Otra cosa sobre la que reflexionar, que me parece muy básica, pero a mí personalmente también me cuesta, y aunque soy defensor de ella, sé que es muy difícil ser objetivo, como puede ser con otro tipo de, como puede ser con la carga física, pues es la carga mental del entrenamiento. En baloncesto, igual que ocurre en los deportes de interacción, quizás no es tan importante el desgaste físico que se produce como sí el desgaste cognitivo-emocional
derivado de estar constantemente tomando decisiones. Un ejemplo muy gráfico es el de Xavi Hernández, el jugador de fútbol. Después de un partido le dijeron, hostia, tú corres menos que Messi. ¿Y por qué estás cansado? Y el tío dijo, hombre, estoy más cansado que él porque yo constantemente estoy leyendo y tomando decisiones. Pues bueno, es un poco que nos haga reflexionar si en baloncesto es más importante el control de la carga física o el control de la carga mental. Obviamente los dos son importantes, pero creo que debemos dar quizás un poco más de protagonismo a esa carga mental. Al final, si comparas el número de horas de entrenamiento de los jugadores de los deportes colectivos, lo comparas con otras modalidades, como puede ser la gimnasia deportiva o la natación, pues hostia, que se produzca ese sobreentrenamiento en baloncesto es muy complicado. Lo que va a diferenciar es esa carga mental. Y la carga mental no solo va a ser el que provoque una mala toma de decisiones, una disminución de la precisión, sino que también al perder eficiencia o eficacia en los hechos, también aumenta el riesgo de lesión. Y bueno, ya luego tres reflexiones. Bueno, hablamos de entrenamiento en formación, pero no diferenciamos en entrenamiento en formación de niños y niñas. Quizás estas últimas se desarrollan antes que el niño, por tanto, quizás las necesidades de ellas sean diferentes a las de los niños y planteamos los mismos retos, el mismo método, cuando a lo mejor las necesidades son opuestas. Tanto en eso como a lo mejor el estilo de juego. Quizás el estilo de juego en baloncesto masculino difiere mucho del baloncesto femenino, por tanto, el método de entrenamiento para llegar a eso también debemos analizarlo sobre qué podemos cambiar, ¿no? La edad sensible de aprendizaje, en las etapas iniciales es donde debemos poner a los mejores entrenadores para esas categorías, porque es cuando se produce el aprendizaje significativo. Con los idiomas pasa lo mismo. ¿Qué quiero decir? Si un niño empieza a aprender un idioma desde etapas iniciales, pues tiene más facilidad para aprender ese idioma que yo me vaya ahora a Suecia y aprenda sueco con 24 años. Por tanto, hay que aprovechar esas etapas donde tenemos más neuroplasticidad para provocar esos aprendizajes significativos. Y ya por último, en cuanto a la hora de organizar las competiciones, la mayor parte de deportistas que llegan al rendimiento o de deportistas que componen las selecciones en etapas formativas son nacidos en la primera mitad del año. Quizás deberíamos buscar otras fórmulas que no penalicen a los otros niños, porque al final dejamos a mucho talento y a muchos niños por el camino. Pero claro, tanto el sistema educativo está organizado de ese modo, es muy difícil cambiar la mentalidad en ese sentido, es muy difícil que las federaciones piensen más en largo plazo, porque al final lo que buscan es ganar ese campeonato y eso tiene graves consecuencias porque niños que quizás se han desarrollado más tarde no optan a más horas de práctica, a una mejor competencia, a mejores entrenadores, a mejores medios, etcétera, etcétera. Así que, bueno, Luis, yo por mi parte la presentación ya está, así que lo que tú me digas. Sí, tengo varias preguntitas por aquí. Te pregunto, ¿crees que debemos tener un currículo que provea una metodología y conceptos estandarizados de la identidad de los equipos? A ver, yo sí que creo que serviría mucho de ayuda el tener una serie de pautas a la hora de construir un método. Y creo que la Federación Argentina sacó el método CAP para minibásquet, que puedo coincidir más o menos con las cosas que traía, pero cuando existe un método y existe una planificación, nos va a permitir analizar sobre ella y nos va a permitir ser más flexibles. La planificación no es, o el establecer un método o un currículum, no es ser inflexible, ser estricto con lo que hemos escrito, sino todo lo contrario. Nos va a aportar una gran flexibilidad, una adaptabilidad que nos va a permitir observar mejor durante el entrenamiento y reconocer mejor cuáles son las necesidades. Y en ese reconocimiento, pues, hostia, podremos cambiar los objetivos, podremos cambiar esa planificación a largo plazo. Que sí creo se debería, desde los clubes y desde las instancias federativas, plantear métodos de entrenamiento
acordes a la categoría, acordes a las realidades de nuestro deporte, a las realidades de nuestro entorno, porque el entorno también es otro factor clave. No es lo mismo Suecia o España que Serbia. En Serbia, para salir de la pobreza, los niños juegan al baloncesto. Pues hostia, quizás el objetivo, el entorno, te influye muchísimo a la hora de pautar objetivos o métodos. Gracias por la respuesta. Tengo otra preguntita. ¿Puedes hablar un poco del grado de libertad y el grado de incertidumbre de la tarea? Claro, el grado de libertad, bueno, el grado de incertidumbre lo tenía, voy a coger un momento, lo tengo un segundo. Vale, cuando hablan de incertidumbre es el grado de opciones o posibles alternativas que damos al jugador. Hay tareas que son totalmente abiertas, por lo tanto, la incertidumbre puede ser máxima. Hay más incertidumbre en un 5x5 que quizás en un 1x1, porque la cantidad de respuestas pueden ser muy variadas. Esa incertidumbre no solo es por esos conceptos que os he puesto, también puede ser por la aparición de estímulos. Si nosotros, yo soy muy fan de eso, introducimos tareas donde aparecen estímulos de forma esporádica o de forma imprevista, pues también, y el niño tiene que reaccionar a esos estímulos, pues también estamos trabajando en esa incertidumbre. Entonces, bueno, la incertidumbre es inherente al baloncesto, a los deportes de interacción, porque nos la dan el comportamiento de los compañeros y de los adversarios, y nosotros debemos reaccionar a ello. Por eso sí creo que es fundamental trabajar en entrenar esa incertidumbre. Perfecto. ¿A qué edad recomiendas comenzar a jugar 5 contra 5 y a qué edad recomiendas introducir al deporte? Yo sí tengo claro que antes de los 9 años la formación debe ser muy básica y genérica. Soy muy defensor del multideporte. El problema es que, al menos en España, la formación de los deportistas es derivada totalmente a los clubes deportivos y esos clubes muchas veces no capacitan a sus entrenadores. Por tanto, entrenan a niños y niñas, gente sin esa preparación de cuáles van a ser sus necesidades y, por tanto, se especializa muy pronto a los niños. Y esa especialización tan temprana no solo va a conllevar problemas a largo plazo, como pueden ser lesiones, sino también un empobrecimiento motor. Por tanto, sí creo que los 9 o 11 años es un buen tope que puede permitir la práctica polivalente de muchos deportes y luego ir incrementando esa especialización. Ok. Por último, ¿cuándo recomiendas que se le coloque posiciones a los jugadores? ¿Y qué posiciones recomiendas? Yo siempre he tenido ese dilema porque, claro, tradicionalmente estaba la posición de base, escoltas, aleros, ala pivot, o luego se avanzó a bases, aleros y pivot, y ahora casi a exteriores e interiores. Yo me siento muy cercano a la idea de jugadores exteriores y jugadores interiores. Los jugadores exteriores con una serie de normas que son comunes entre ellos, que es lo que va a facilitar el juego ese rápido del que hablaba antes. ¿Cuándo especializar por puestos? Creo que cuanto más se pueda atrasar, mucho mejor, porque eso va a dar polivalencia. Y cuando un jugador es polivalente, es imprevisible. Y si queremos jugar rápido, queremos aprovechar ventajas, cuanto mayor imprevisibilidad, mucho mejor. Y al final, los jugadores, si hemos construido jugadores inteligentes, el jugador tiende a adquirir su rol, el rol que le corresponde. Hubo un entrenador en España que puso el ejemplo de Porzingis, el jugador de Dallas Mavericks, que él, yo tuve la suerte o la poca fortuna de enfrentarme a él, somos de la misma edad, del 95, de jugar contra él, y él jugaba de exterior. Él era el base del equipo con 2,10 metros. Pero él, cuando empezó a entrenar con el equipo ACB, él se dio cuenta que de exterior no podía jugar. Y él ya dijo al entrenador, no, yo sé dónde es mi posición, que es interior.
Entonces, bueno, hay veces los jugadores son capaces de asumir su propio rol y hay veces que nosotros lo tenemos que marcar. Creo que el grado de especificidad puede ser etapa de cadete de segundo año, que son los niños que cumplen 16, puede ser una buena etapa, pero todo va a depender de nuestra realidad y de qué objetivos persigamos. Tuve la suerte cuando estuve en Cataluña de entrenar a equipos que sus objetivos eran muy, muy competitivos, desde la casa, que se habían criado, que han crecido con un método, lo que al final eso permite que tú continúes con ese método. Ok. Mira, una última pregunta. En tu opinión, ¿cómo es que España logra compensar la especialización temprana para desarrollar equipos de nivel mundial? ¿Cómo llega a compensar o qué has dicho, Luis? Que ¿Cómo se compensa esa especialización temprana en España que logran desarrollar tan buenos equipos en esas edades de 19 hacia arriba? En España creo que pasa como en Argentina, que hay jugadores que tienen ese instinto asesino, esa competitividad que es intrínseca y que quizás ni se entrene. Sí que creo que tenemos un grave problema cuando medimos nuestros éxitos por las medallas en las etapas formativas, porque luego si te paras a analizar el número de jugadores que llegan a élite de los jugadores que pasan por las selecciones nacionales, no es tan grande. Por tanto, creo que debemos repensar los porqués de esas selecciones nacionales. Hay muchos que son pesimistas en base a qué deparará el futuro con el baloncesto español. Al final creo que el talento siguen apareciendo muchos jugadores talentosos. Creo que la formación de entrenadores en España está muy bien. Hay dos núcleos muy buenos, que es Barcelona y Madrid, donde se trabaja muy bien y además la población está muy concentrada en torno a esas dos poblaciones. Por tanto, creo que todo ese entorno lo facilita. Y al final el niño se preocupa del cole y del baloncesto, que eso también le ayuda mucho. No tiene que preocuparse de otro tipo de agentes externos, como puede ser, sitios donde su familia no tiene que llevar que comer, o sitios donde incluso tiene que ayudar en el trabajo del padre, eso en España no es tan habitual, y creo que eso también es un elemento del entorno que puede ayudar. Pero, por ejemplo, en Argentina es el ejemplo claro de ese gen competitivo y probablemente el método español y el argentino no son tan parecidos, pero los éxitos sí se pueden asemejar de la generación dorada y la generación de oro en España. Creo que hay elementos comunes. Ojalá tenga traducción en el largo plazo, pero lo que sí creo que o cambiamos la forma de ligar o de dar salida a los jugadores que acaban junior, o perderemos muchas oportunidades, porque ahora los jugadores que acaban junior no tienen oportunidades de continuar jugando en categorías más o semiprofesionales o profesionales. Pues nada, Gabo, te quiero dar las gracias a nombre de Pilar, de Edwin y de este servidor por sacar de tu tiempo y darnos esta clínica que de verdad que fue bien beneficiosa para nosotros y estoy seguro que para el resto de los entrenadores del país. Si quieres, ¿dónde te pueden seguir los entrenadores? Porque ahí fue que te contacté y sé que pones muchísimo. Pues muchísimas gracias a vosotros, Luis. Cualquier cosa necesitéis y que creáis que os pueda ayudar, no dudes en decirme. Vamos, gracias, Gabo.